de dirección porque mi no era la presidenta hasta octubre. Bueno, aquí estamos de regreso con Sábado al Día y como saben ustedes, fuera de cámara también se da una interesante entrevista. Tenemos el placer de recibir a Alexandra Suet, ya había estado con nosotros anteriormente en condición de aspirante a la diputación por la provincia de Santiago y en representación del Partido Opción Democrática, en esta ocasión como abogada, como vicepresidenta del Partido Opción Democrática, pero también como experta en derecho constitucional y en otras ramas del derecho, hablar del tema candidaturas independientes, cómo afecta esto al sistema de partidos, cómo los partidos minoritarios se podrían ver afectados por esta situación o beneficiados por esta situación, así como otros tópicos. Gracias, Alexandra, por acompañarnos, por aceptar la invitación. Gracias, Luis Manuel, por siempre invitarnos. Súper contenta de estar aquí. No habíamos venido después de las elecciones. Ha pasado casi un año ya. Pero nada, aquí estamos, contentísima de estar aquí contigo. Una jornada bien intensa, esas elecciones. ¿Qué es lo que ha pasado con todos los que aspiraron? Como que se fueron a descansar, se agotaron los recursos. ¿Qué lectura le damos a esto? No sé, algunos, en Opción Democrática. Y mira, yo voy a todos los programas y me dicen, oye, pero ustedes están activos. Y yo, señores, nosotros no tenemos ni dinero, ni ganamos, pero estamos en la calle. Qué bien. En el caso particular, he escuchado que hay posibilidad de que puedas correr incluso como candidata vicepresidencial para el 2028. ¿En qué situación está eso? ¿Dónde tú oíste eso? Uno lee a ver si hay algunos chismes de esa. No, mira, yo me quedo en Santiago, mientras tanto. Yo me quedo en Santiago. Ahora mismo estoy, ¿verdad?, como vicepresidenta del partido, muy enfocada en la construcción colectiva de la organización, en el crecimiento interno, el tema de las estructuras, que es muy importante para las elecciones. Pero no, yo me quedo en Santiago mientras tanto. Sí. O sea que eso podría ser bolas que se ponen a correr de corrientes internas en el partido. No lo sé. No lo sé. Porque aquí los partidos grandes... No lo había oído, la verdad. Eres la primera persona que me lo dice. Aquí tenemos... Quizá eres tú que la estás corriendo, esa bola. Aquí vemos cómo los partidos grandes, por ejemplo, ponen bolas a correr o para beneficiar o para dañar a alguien que ven quizás con potencial dentro de una organización. Y caramba, qué mal que no se ha sabido en el caso de los partidos que llegan al poder, saber administrar el poder a lo interno, y precisamente esas son situaciones que a veces yo creo contribuyen a desmembrar las organizaciones. Así es. En el caso de un partido pequeño en oposición, vemos entonces el debate que hay ahora con la posibilidad de que corramos para el 28 justamente con candidaturas independientes. Se ha sentado Opción Democrática a analizar esta situación. Por lo menos los partidos grandes, entiéndase Fuerza del Pueblo, los mayoritarios, PRM y PLD, están a una, cerrados ante la posibilidad de que haya candidaturas independientes. ¿A qué conclusión llega Opción Democrática sobre este tema y Alexandra de forma personal? Mira, la Junta ha dado un plazo hasta el martes para que los partidos políticos se pronuncien sobre la regulación de las candidaturas independientes. Entonces estamos activamente trabajando en eso junto a la compañera Minuta Vares Mirabal, que es nuestra delegada política ante la Junta Central Electoral. Nosotros entendemos, y mira, desde el principio lo habíamos hablado, tú sabes que ese tema nos toca muy de cerca porque el candidato que interpuso el recurso ante el Tribunal Constitucional era un candidato de Opción Democrática. ¿Fiallo no era? Alberto Fiallo. Alberto Fiallo, sí. Él era nuestro candidato a senador. Y con el tema de las alianzas de la Fuerza del Pueblo y el PLD, con la que él no estuvo de acuerdo, entonces sale del partido y interpone este recurso. Tenemos una relación muy, muy cercana con Alberto Fiallo a pesar de eso. Y mira, nosotros desde el principio entendíamos que eso era un fortalecimiento de la democracia. Nunca lo vimos como una amenaza al sistema del partido político. Y yo creo que la reacción de los partidos de oposición, incluso el partido de gobierno, creo que es injustificada. O sea, yo no he entendido todavía por qué lo ven como una amenaza tan grande al sistema del partido. Todo lo que limite la participación política
es un problema para la democracia. La Constitución dominicana aclara en que la soberanía es del pueblo. Y si la soberanía es del pueblo, entonces la participación política tiene que ser amplia. Pero evidentemente la democracia tiene un orden, no es un caos, no estamos en una anarquía, la democracia tiene un orden. Ahí vamos a la reglamentación. Y entonces eso evidentemente tiene que estar reglamentado. Por ejemplo, ¿qué puntos se podrían poner ahí para el tema de las candidaturas independientes como reglamentación? Mira, yo creo que, y bueno, y así lo dijo el Tribunal Constitucional, de que primero tienen que cumplir prácticamente con los mismos requisitos para poder postularse que un partido político. Tienen que tener una recolección de firmas de por lo menos 2%, no del padrón, sino de las últimas votaciones. Okay. De las últimas votaciones. Y tienen que tener un equipo de trabajo constituido y tienen que tener un plan de trabajo, un plan de gobierno, vamos a decir. Si es a la presidencia, un plan de legislativo para si tú estás aspirando a ser senador. Pero yo voy a hacer un paréntesis ahí. Cuando hablamos de recolección de firmas, no es que usted tenga 2 millones de seguidores en Instagram. Correcto. Porque mucha gente se confunde y entonces podría esto incentivar ese pensamiento de que todo el que lo siga dando gato, entonces presente una candidatura independiente, que ahí sí tendríamos un verdadero dolor de cabeza. Sí. No, y señores, esa recolección de firmas, eso no es fácil. Eso hay que salir a la calle. Opción Democrática pasó por eso hace 10 años y eso no es nada fácil. Entonces, bueno, el Tribunal Constitucional ¿verdad? Puso esos requisitos mínimos. Ahora, yo creo que el rol de la Junta Central Electoral en este momento es ¿verdad? Activar esos mecanismos que también se activan para los partidos políticos. Rendición de cuentas, cómo esos candidatos van a rendir cuentas del dinero que recaudan, de dónde recaudan. Todo el que fue candidato en el 2024 sabe que nosotros teníamos una plataforma que la Junta Central Electoral implementó para estas elecciones. Que fue un dolor de cabeza para muchos candidatos y que fue un primer paso para la transparencia y la rendición de cuentas de esos fondos que uno recibe como candidato. Eso tiene que implementarse para el tope de campaña, el tope de los gastos en campaña. Todas las regulaciones que tienen que ver con los partidos políticos tienen que aplicársele a las candidaturas independientes. El alimento presupuestario que le da la Junta a los partidos en nuestro sistema, entonces tú favorecerías que también sea favorecido a los candidatos independientes. Mira, esa es una pregunta muy importante y he oído mucho hablar de este tema, sobre todo porque hay una preocupación de la ciudadanía con el tema del financiamiento y hay creo que algunos proyectos que se han depositado, que andan buscando firma para depositar, para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. Yo no veo como una candidatura que es parte de un movimiento que es accidental, que es temporal para esas elecciones específicas, pudiese recibir financiamiento público. Es un tema que tiene que... Pero igual, o sea, nosotros en Opción Democrática lo vivimos porque primero no recibíamos financiamiento público por la mayor parte de nuestra existencia. Entonces yo sé lo desigual que es participar en política sin dinero. Hay que hacer un aclarando que yo pienso que tú nos puedes arrojar bastante luz. En el año 2020, cuando ustedes pasaron por aquella alianza coyuntural con Alianza País, fue por un asunto de, digamos, de cuota mínima de electores o de suscriptores en su partido. No fue por un asunto de financiamiento. Porque se pueden cruzar estos dos temas, pero ustedes tuvieron que hacer esa alianza, y tú no lo explicaste cuando nos visitaste, por un asunto de que no alcanzaron en las elecciones pasadas individualmente el tema del porcentaje mínimo requerido. Mira lo que pasó. No, porque es que ni siquiera nos dejaron participar. A nosotros nos dieron el reconocimiento jurídico, la Junta nos dio el reconocimiento jurídico. Bueno, primero nos lo negaron, aunque cumplíamos con los requisitos, señor. En ese momento la ley exigía que tú tenías que tener un local en cada provincia, en cada municipio del país. Y señora, en ese local hasta teníamos que tener una mesa de dominó. La ley decía eso.
Y esos requisitos nosotros los cumplimos y como quiera nos negaron el reconocimiento jurídico. Temas políticos, ¿verdad? Había mucha tensión en ese momento, sobre todo por la salida de nuestra fundadora, Minú Tavares Mirabal, del Partido de la Liberación Dominicana en ese momento. Y bueno, un poco después entonces decidimos participar en las elecciones del 2016, como no teníamos reconocimiento jurídico, con la ADP. Y luego, en el 2018, lo que queríamos hacer era unas primarias abiertas o hacer un tipo de alianzas con los partidos progresistas de oposición en ese momento, que incluía Alianza País. Y la ley decía que los partidos nuevos que iban por primera vez a una contienda electoral no podían hacer ese tipo de alianza. Entonces tú le estabas limitando a un partido político específico en ese momento, que era Opción Democrática, porque era nuevo, no participar en alianza con otro partido. Y entonces en ese momento decidimos fusionarnos con Alianza País. Fue una fusión, o sea, el reconocimiento jurídico básicamente de Opción Democrática desapareció. Y luego de que realizamos esa fusión, el Tribunal Constitucional nos dio la razón y estableció que ese artículo era inconstitucional. Y ya luego vino la nueva ley de entonces ahí, exacto. Entonces, la ley electoral 2023. Exacto, la 2023. Pero ya nosotros nos habíamos fusionado. Nos defusionamos en el 2022 y sometimos una instancia al Tribunal Superior Electoral diciendo, mira, nosotros nos fusionamos en un momento por una circunstancia específica de un artículo que nos obligaba a fusionarnos, pero luego ese artículo resultó ser inconstitucional. Entonces, ahora nos estamos desfusionando. ¿Cómo? O sea, todavía existe el reconocimiento jurídico de Opción Democrática debido a este contexto específico y, bueno, nos dio la razón el tribunal y ahí recuperamos el reconocimiento jurídico. En el caso, volviendo entonces propiamente a las candidaturas independientes, otra de las preocupaciones que hay es el aspecto logístico, el tema de las boletas, qué tan grandes podrían ser, porque por reglamentaciones que hayan, yo creo que aquí en el país hay muchas personas que tienen mucho seguimiento y pueden contar, digamos, con los requisitos para el registro de candidaturas independientes. Tú te vas a diversos pueblos y tú te encuentras unos liderazgos que tú te asombras. Gente que no están inscritos en un partido y quizás se ve motivado por eso, precisamente para participar en un torneo electoral. El aspecto logístico, que la boleta, que tendría que ser muy grande. ¿Cómo tú ves este punto? Mira, yo creo que por eso te decía al inicio que yo creo que es injustificada esta reacción de los partidos políticos, porque esas son personas específicas que deberían tener el derecho a participar. Pero yo no creo que vamos a tener una boleta de 50 gente. O sea, no, la verdad es que no lo veo posible. Pero esto sí presenta un reto para la Junta Central Electoral porque tú tienes ahí unos temas de cómo tú regulas la cantidad de personas que tú tienes en las mesas electorales. Quienes han sido veedores de las mesas saben que es un lío ahí. Cada partido político tiene su representante en esas mesas. ¿Cómo se va a regular eso? Esto también presenta un problema con el método de Hunt. ¿Cómo tú presentas una candidatura independiente que no está relacionada a un partido político cuando en teoría tú tienes que llenar una boleta? Y esa boleta, dependiendo de la cantidad de votos que tú sacas en esa boleta, es entonces que se asignan los escaños. Ay, sí. Y eso... Entonces, eso presenta... Yo escuché a Alberto Fiallo en un momento en una entrevista diciendo que, bueno, que ellos estaban como tratando de hacer como un movimiento para llenar esas boletas con candidaturas independientes. No sé si eso va a ser posible en todos los lugares donde ellos vayan a presentar candidaturas independientes, pero definitivamente que eso genera un problema para la Junta Central Electoral con el método de Hunt. O sea que una forma quizás de ensayar sería implementar las candidaturas independientes, pero no en todos los niveles, sino solo en algunos niveles para que sea más fácil el manejo logístico de esa boleta. Bueno, pero eso sería en contravención a la decisión del Tribunal Constitucional.
la Junta Central Electoral no puede por sí misma decir, bueno, te voy a dejar candidaturas independientes a nivel a nivel uninominales, pero no a nivel plurinominales. Sería una violación a la Constitución y la participación política. Entonces yo creo que lo que habría que revisar es cómo vamos a hacer esa asignación de escaños a los partidos políticos y a las candidaturas independientes. Y con esto quiero agregar algo sobre las candidaturas independientes, porque yo veo esa figura como la antesala de tú crear un partido político. Cuando yo oía estas declaraciones de que se estaba formando un movimiento para que las candidaturas independientes armaran boletas, yo dije, no, pero esta gente se van a convertir en partido político. Porque en el momento que tú tienes una agrupación de personas que quieren llegar al poder, personas que quieren participar incluso en la misma boleta, tú tienes que llegar a acuerdos para ver quiénes van a ir, porque si tú dices, bueno, en la circunscripción 3 de Santiago son 6 escaños, pero tú tienes 15 candidatos independientes y eso es un movimiento, ¿cómo van a llegar a acuerdos? Tú básicamente en la práctica estás creando un partido político. La gente tiene que ponerse de acuerdo, tiene que haber una dirigencia, una decisión de cómo se van a elegir. No, ese es un punto interesante porque la misma naturaleza del proceso evolutivo te dice, bueno, pero si yo tengo este liderazgo, yo puedo conformar una estructura mucho más terminada, mucho más acabada y tener representación, qué sé yo, en los diversos puntos del país con una estructura ya más formal. Me parece interesante, no lo había analizado. Claro, y además, y mira, esto ha pasado, por ejemplo, en países como Panamá, que tienen candidaturas independientes, y que en la práctica esas personas que participan como candidatos independientes realmente son parte de una agrupación que funciona como un partido político. Yo creo también que, a ver, para tú querer construir a futuro, tú tienes que construir en colectivo. ¿Cómo tú construyes hacia futuro si tú solamente eres un candidato independiente en una provincia? Tú sabes, como si tú quieres realmente construir a futuro, tú tienes que crear en colectivo y por eso existen los partidos políticos y las agrupaciones y los movimientos. Me gusta esa perspectiva, o sea, es la antesala, es un primer paso para la conformación de más organizaciones políticas. Pero la pregunta obligada que se cae de la mata, tu postura de favorecer, porque la postura que tú me estás dando es la personal, no la de Opción Democrática, ¿no contraviene entonces a esa mujer que está dentro de una organización política minoritaria y que está buscando crecer precisamente? Y que quizás el tema de las candidaturas independientes haría mucho más difícil ese procedimiento porque disgrega. Yo no creo que, o sea, yo creo que se complementan. Yo no lo veo como que son mutuamente excluyentes. Y esta es una posición mía, pero también es una posición del partido. Y así lo diremos en nuestros posicionamientos que tenemos que entregar de forma oficial ya a la Junta Central Electoral la próxima semana. Yo no lo veo como mutuamente excluyentes. Yo creo que esto va a fortalecer el sistema de partido. Creo que así es como tenemos que verlo y creo que cualquier propuesta de regulación de esas candidaturas tiene que ir en ese sentido. ¿Cómo nosotros podemos fortalecer el sistema de partido político? Y mira, nosotros hablábamos con algunas personas que quieren ser candidatos independientes y nos decían, mira, nosotros vemos a Opción Democrática en la periferia de todo eso. Sí. Y claro, yo lo veo. Hay muchas personas que quieren ser candidatos independientes porque no encuentran en la República Dominicana un espacio para participar. Y yo creo que los partidos políticos tenemos que ponernos la pila. O sea, la gente no quiere estar en partido por cómo los políticos nos comportamos y cómo los partidos políticos son. Entonces, creo que más que verlo como una amenaza, creo que es un avance para fortalecer el sistema de partidos políticos. Tú sabes que me río al tú hablarme de eso, porque me surge una idea quizás distópica, pero podría ser una realidad. Tú me dirás cómo lo ves. Por ejemplo, yo tengo una relación en el entendido de que nos hablamos, nos escribimos con el salsero Sex Appeal. Sex Appeal, en el año 2008, recibe una oferta de una institución salsera. Este es un cuento muy conocido en el ámbito de la farándula. Se llama Grupo Nietzsche. Entonces, él me explicó de forma personal en qué consistió esa propuesta. Me dijo después, bueno, yo rechacé esa propuesta porque no la entendí favorable yo como solista. Y después me dijo, pero yo ahora la habría aceptado porque
la presentación iba a ser con las disqueras. Grupo Nietzsche presenta Sex Appeal. Y tú dirás, ¿para qué tú me hablas de eso? Bueno, veríamos entonces fusiones coyunturales en un torneo electoral de una candidatura independiente y un partido político, posiblemente para ese torneo electoral. ¿Podría ser viable entonces? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que podrían... Y Opción Democrática estaría en disposición también de apoyar un candidato o una candidata que siga la visión, los principios, los valores que nosotros defendemos. Claro que sí. Alexandra, pasando ya a otro tema y en la, como dicen los eruditos de los medios, en la postrimería del programa, hay un tema del cual los partidos minoritarios pues casi no se hacen referencia, o si se hacen, no tienen esa gran resonancia como lo tienen los grandes partidos. El tema de la política exterior en nuestro país. ¿Qué posición tiene Opción Democrática sobre el manejo de la política exterior en este momento? Con la llegada de Trump, ¿cómo ven ustedes que el gobierno de Luis Abinader está manejando esta situación? ¿Cómo ven ustedes la visita que recientemente hace Marco Rubio al país? ¿Y cómo ven ustedes la situación que tenemos con el caso de Venezuela? Mira, yo creo que, bueno, nosotros nos posicionamos con el tema de Venezuela, también nos hemos posicionado con el tema de lo que está pasando en Estados Unidos, sobre todo con lo que nos compete, que es lo que está sufriendo la comunidad dominicana allá y específicamente en el estado de Nueva York. Nosotros yo creo que la visita de Marco Rubio es muy importante y nosotros tenemos que verla desde el punto de vista de que Estados Unidos está entendiendo la importancia que tiene Centroamérica y Latinoamérica en general para el continente. El tema de que él haya venido específicamente a hablar de este tema de las tierras raras es muy importante para nuestra economía, ese tema. ¿Favorecen esas exploraciones ustedes? Mira, el problema con las exploraciones en general, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con la Barrick, yo no estoy en contra de la minería. Ahora, nosotros tenemos un problema por cómo funcionan las minerías en nuestro país. La distribución de la riqueza y de las ganancias. Pero no, además con el tema del medio ambiente. O sea, nosotros tú pasas en avión o en helicóptero por esas áreas y tú te das cuenta de la diferencia en el terreno. De lo que está pasando en esas comunidades donde se hace minería descontrolada, sin regulaciones, minería que nadie, que todo el mundo, todas las autoridades están mirando para otro lado. Y eso es un problema grave para la República Dominicana, no solamente para la economía, para la supervivencia de esas comunidades, pero, señora, nosotros vivimos del turismo. O sea, si nosotros estamos arrasando con nuestra isla, de que tanto que hablamos del turismo y de que la gente viene aquí por el turismo y de lo que aporta el turismo a la República Dominicana. Entonces nosotros tenemos que, yo creo que es sumamente importante que estas exploraciones que se hagan, que creo que empiezan en el 2026, en el 2027, que se hagan de una manera diferente, que se hagan pensando en los recursos naturales de República Dominicana, en cómo estas exploraciones y cómo esto puede afectar la economía dominicana y cómo nosotros podemos aprovecharnos de eso. Y bueno, con el tema de la migración, mira, ese es un tema que, mira, yo tenía un novio italiano. Hace ya varios años. Y yo recuerdo cuando yo fui a visitar a su familia en Italia y la mamá de ese novio me hablaba de la gente de Albania como nosotros hablamos aquí de los haitianos. Y yo decía, cónchale, este es un tema que afecta a todas las fronteras, la mayoría de las fronteras del mundo. Entonces, y los políticos lo usan siempre como un arma para generar sentimientos, para generar esa otredad. Es el otro, los problemas de nosotros es el otro. Y yo creo que eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Yo no veo cómo tú sacar lo que sea que está haciendo el gobierno de Trump, eso va a ayudar a la inflación. De hecho, la inflación ha empezado a subir en Estados Unidos. Y yo creo que
como sociedad nosotros hemos como madurado un poco para que en unos años nos demos cuenta de que realmente nos están tomando el pelo con este ¿Tú tema. entiendes entonces que ciertamente la gestión Trump ha politizado mucho más de lo que en realidad debería el tema migración en Estados Unidos? Absolutamente, absolutamente. Los estados donde... Mira, y te pongo el otro ejemplo. Yo estoy casada con un gringo que vive aquí en República Dominicana. No sé cómo lo convencí a venir para acá. A hacer política, además. Y... Óyeme, su papá vive en el medio de la nada, en Pensilvania, y no quiere saber de los migrantes. Pero el único contacto que ese señor tiene, que lo quiero y lo adoro, mi suegro, el único contacto que ese señor tiene con alguien que no es de por ahí soy yo, cuando voy a visitarlo. Entonces, es completamente injustificado el miedo que se tiene a los migrantes. Además, porque esos migrantes están en los estados donde la gente no tiene problema con los migrantes. Y en el caso de la gestión Biden, ¿no entiende que se salió un poco de control esa situación de los migrantes ilegales en Estados Unidos? Bueno, pero es que tú sabes que eso no... mira, es que específicamente eso no tiene que ver con una gestión u otra. Eso tiene que ver con el contexto específico que está pasando en el mundo. O sea, tú tenías hay fenómenos que generan migración, que la han generado durante toda la historia. Fenómenos naturales, fenómenos como el COVID. El COVID, la pandemia del COVID en los países latinoamericanos creó por lo que pasó, por el contexto que pasó en esos países, creó una avalancha de personas que lo que están es buscando mejoría de su vida. Entonces, bueno, que una administración haga una... No, o sea, no lo sé, pero definitivamente que hay contextos mundiales que hacen que una guerra, una intervención, fenómenos naturales, que hacen que la gente se vaya de su país y migre a los países donde entiende que puede mejorar su vida. Yo lo que sí creo, mira, y yo viví 10 años en Nueva York. Soy nieta de una persona que llegó a Nueva York indocumentada. Y que por su trabajo, porque tuvo la oportunidad de colarse en una de esas regulaciones específicas que muchas veces hacían en Estados Unidos en los años 80 y 70 para regularizarse, por mi abuela, yo soy abogada en Estados Unidos. Porque pude irme de manera legal, pude acceder a créditos educativos, pude acceder a una multitud de cosas que las personas que no están documentadas no reciben. Entonces, ¿cómo tú le puedes pedir a una persona que es indocumentada que avance? El problema, el tema de la regulación hace que la gente no pueda avanzar. Entonces yo creo, y los países donde tú puedes regularte de manera ordenada siempre, viendo siempre evidentemente el tema de tu soberanía nacional, cuidándote, cuidando tu frontera, porque es verdad, cada país tiene sus leyes. Los países que tienen leyes flexibles para que la gente se regularice, tú lo ves que los migrantes, que las personas que llegan de otros países pueden avanzar en la vida. Esa no es la posición muy populista que digamos ahora mismo aquí en el país. Bueno, yo no sé, porque mira, yo cada vez que veo a Hipólito hablando de esto, al expresidente Hipólito Mejía, yo digo, cónchale, pero me parece una posición bien sensata la del expresidente Hipólito Mejía. Hipólito hablaba en estos días, lo vi en un programa, hablando del tema de la regulación de los nacionales haitianos. Él decía, es que esto es un caos. Si nosotros no regulamos a esta gente, primero no tenemos control, no sabemos dónde están. Si cometen un crimen, no sabemos dónde buscarlo porque no tenemos dirección, no tenemos nada de esa gente. Entonces creo que yo creo que mi posición se va a volver popular cuando nosotros no veamos los resultados que nos han prometido
con el tema de las deportaciones. Yo lo decía y puse un tuit en ese momento cuando el presidente Luis Abinader anunció que iba a deportar 10,000 nacionales haitianos a la semana. Yo decía, óyeme, ¿qué más tú puedes hacer? Después que tú haces unas declaraciones así y tú conviertes eso en una política de Estado, ¿qué más tú vas a decir? Cuando el resultado de esas supuestas deportaciones se hagan o no, o tengamos la capacidad de hacerlas o no, cuando el resultado no se vea en la calidad de vida de la gente, cuando la gente todavía se le quita el sueño porque no puede llegar al final del mes con su salario. Entonces yo creo que vamos a tener más conversaciones sobre este tema en los próximos años. Alex, gracias por acompañarnos aquí en Sábado al Día. Gracias a ti por la invitación. Bueno, a ustedes también gracias por la sintonía. No hay tiempo para más, ya me están haciendo señas ahí los muchachos del control. Será hasta la próxima. Café y Paz.